Nos dan este ejercicio en selectividad del 2024 y es de geometría analítica. En concreto nos dan una recta R que, como ves, nos la dan de forma paramétrica con los parámetros X y Z, y luego el plano pi, que es z igual a 0. En el primer apartado nos piden una ecuación de la recta paralela al plano pi, y voy a ir poniendo aquí el lápiz, paralela al plano pi, cuya dirección sea perpendicular a R y que pase por el punto 1, 1, 1. Bueno, antes de nada, cuando te den una recta R, yo lo que te recomiendo es que hagas, digamos, la lectura punto vector, ¿no? En este caso, R nos la dan así, ¿no? X igual a lambda, y igual a 0 y z igual a 0. ¿Qué significa? Que R como punto tendría un punto P que sería el 0, 0, 0. ¿Por qué el 0, 0, 0? Porque es como si tuvieses x es igual a punto más lambda por vector, 1 por lambda. Y es igual a punto más, como no tiene lambda, es 0 por lambda. Y z es igual a punto 0 más lambda por vector. Es decir, esto te da el punto y el 1, 0, 0 te da el vector de R, ¿vale? Punto de R, P y vector de R. Es decir, el vector de R, ¿qué va a ser? Bueno, pues lo podemos poner como 1, 0, 0, ¿de acuerdo? Para que veas un poco de dónde vienen las cosas. Es conveniente verlo en forma de punto vector. El plano pi es z igual a 0, ¿de acuerdo? Un vector de este plano tiene que cumplir con la ecuación del plano, es decir, yo tengo el plano pi, yo tengo ese plano pi que es como si fuese como una chapa, como una lámina, y si yo sitúo un vector contenido en ese plano pi, no el vector director, pero un vector que pertenezca a este plano, va a ser un vector, este vector que le puedo llamar el vector, se suele utilizar la letra U. El vector del plano pi, un vector válido, sería el 0, 0, 1. ¿Es correcto como lo he dibujado? Esto sí que lo he hecho, lo hago a posta para que no caigas tú en este tipo de, digamos, de errores, ¿no? Cuidado, el vector director de un plano siempre es perpendicular al plano, ¿de acuerdo? ¿Cómo se saca? Hombre, pues se saca con las coordenadas, ¿no? Yo si tengo las coordenadas ax más bi más cz igual a 0, realmente yo tengo el plano z igual a 0, es decir, las coordenadas que acompañan a x, y z son 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Ese es el vector. Ese vector, acuérdate, ¿vale? Esto te lo borro, te lo voy a volver a poner aquí. Acuérdate que si tienes un plano pi, que el plano que sea así, lo pongo genérico, el vector de pi es perpendicular, ¿vale? Y te lo pongo ahora ya en rojo para que quede bien claro, ¿vale? ¿De acuerdo? No caigas en la trampa, al igual que una recta, el vector director está en la longitudinal de la recta, no caigas en el error muy típico de dibujar un plano y decir, oye, el vector del plano pues estará contenido en el plano. No, el vector director de un plano es perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Y se obtiene con estas coordenadas, ¿vale? A, B, C, en este caso coeficientes que acompañan a la X e Y, como no tiene X e Y, es 0, 0, y el coeficiente que acompaña a la Z es 1, ¿de acuerdo? Es como si hubiese un 1 aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos? Hombre, pues si buscamos una recta paralela, una recta, estamos buscando, nuestro objetivo es
una recta que le voy a llamar una recta que le puedo llamar T o S, que son las letras más utilizadas. Una recta S, que sea paralela a pi. Si es paralela a pi, el vector de la recta v de S va a ser perpendicular. Es decir, si yo dibujo una recta aquí, a una cierta distancia, va a ser perpendicular al vector director del plano. Es decir, va a ser perpendicular a el vector de pi, es decir, a u de pi. ¿De acuerdo? Y también esa recta que es paralela al plano pi, me dicen que tiene que ser perpendicular a R. Es decir, la recta S es perpendicular a R. ¿Qué significa eso? Que aquí claramente yo cuando tengo, esto te lo dibujo aquí, ¿vale? Este sería pi, insisto, el vector director del plano está ahí, y la recta S, que es paralela, que pasa por encima, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser también perpendicular. O sea, aquí va a ser perpendicular ahí, ¿de acuerdo? Entre rectas es más directo de ver, más fácil de ver. Si yo tengo una recta R y otra S así, forman aquí ese ángulo de 90, ¿de acuerdo? Perpendicular. Es decir, el vector de S es perpendicular al vector v de R, ¿vale? Que hemos sacado antes. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Porque realmente si busco, cuando busques un vector que sea perpendicular a otros dos vectores, puedes obtenerlo a través de un producto vectorial, por la regla de sacacorchos. Si yo tengo un vector aquí, abstrayéndome un poco del dibujo del plano que he hecho aquí y aquí, y de la recta. Si yo tengo un vector director del plano que está aquí, otro vector de la recta que caerá por aquí, el VR, si yo quiero un vector perpendicular a ambos, que es el objetivo, que sea perpendicular al plano, perpendicular a la recta, pues lo tengo a huevo. ¿Por qué? Porque sería un vector así. Ese sería el vector de S. ¿Y cómo es el vector de esa recta? ¿Cómo se saca? Pues por el producto vectorial, es decir, la regla de sacacorchos, que voy así y obtengo ese vector perpendicular al plano que forman UPI y VR. ¿Vale? ¿Cómo se saca? Bueno, pues se saca por el producto vectorial, es decir, el vector VS va a ser igual al producto vectorial de pi, del vector de pi, por el vector v de R. ¿Vale? Esto es un determinante con IJK, que sería poniendo el vector u de pi, que lo hemos sacado de aquí, que es el 0,01, y luego el vector v de R, que sería 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Y de aquí ya desarrollamos, ¿vale? Vamos desarrollando el determinante. Acuérdate, por menores, pivotas con la i, te olvidas de esta columna, te olvidas de esta fila y te queda el menor, el determinante menor que corresponde con esa i, que sería ese aquí, 0, 1, 0, 0. Haces diagonal principal, 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0. 0 que acompaña a esa i. Luego tendríamos la j. La j sería olvidarse de su columna y su fila. Me queda 0 por 0 menos 1 por 1. Menos 1, pero como es j le cambio el signo. Más 1, más j. Y luego tengo la k, que al hacer la k, ya ves que tenemos 0 por 0 menos 0 por 1, 0, sería más 0k. ¿De acuerdo? ¿Qué vector tengo aquí? Tendría el 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Que sería el vector, ese sería el vector de S que estoy buscando. Bueno, como luego tengo el punto, ecuación de la recta, bueno, pues la recta S puedo hacerlo con una ecuación punto pendiente, de forma continua. Puedo hacer la paramétrica, la vectorial, la que tú quieras. Pero, por ejemplo, poder hacer una sería x menos el punto partido vector igual a y menos el punto, x menos el punto, sí, correcto, el punto es 1, 1, 1,
partido vector igual a z menos el punto partido vector. ¿Por qué he utilizado la continua? Pues para que veas una cosa, ¿vale? Es la única ecuación, es una ecuación que a mí me gusta mucho, en muchos farmacursos yo la he utilizado, pero en este tipo de geometrías pues no ayuda del todo, ¿vale? Y lo he hecho intencionadamente también para recordar una cosa, que si te metes por esta ecuación paramétrica, continua, vas a encontrarte con esto de aquí, con estos ceros abajo, y vas a decir, anda, ¿y yo qué hago con esto, no? ¿De acuerdo? Vas a decir, anda, pero si algo entre cero, infinito, tal, y te vas a liar. Entonces, por eso, la ecuación continua, que es esta que te acabo de escribir, es el único, digamos, caso de ecuación que cuando tengas vectores con coordenadas 0, pues no te va a ayudar en ese sentido, porque vas a ver algo entre 0 y te vas a quedar ahí un poquito bloqueado o bloqueada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma de superar eso? Bueno, pues lo podemos hacer de la misma forma, lo podemos hacer de forma paramétrica. Podemos hacer un parámetro por cada parámetro, es decir, x, voy a poner aquí, de la recta S sería x es igual a punto más lambda vector, como lambda, lo voy a poner así, ¿vale? Para que lo veas, lambda 0, ¿vale? La y sería punto más 1 por lambda y la z sería punto más lambda vector. ¿Qué tenemos? Bueno, pues la recta S, solución del primer apartado, se podría poner como de forma paramétrica x igual a 1 igual a 1 más el lambda y z igual a 1. ¿Vale? Esa sería la solución al primer apartado. Bueno, voy a copiar esta pizarrita. Y vamos a borrar, vamos a despejar y vamos a ir al siguiente apartado, ¿vale? Al apartado B. Espera, estoy viendo que una ecuación de forme ángulo con la recta R. Vale, voy a guardar la ecuación de... Voy a guardar la ecuación de la recta R, perdón, de la S. No me hace falta, ¿no? Hay una ecuación de la recta que forma un ángulo... Vale, bueno, pues no, yo creo que no me hace falta. Si no, la recuperamos de la página anterior, ¿vale? Bueno, pues vamos a por el apartado B. ¿Qué nos dice? Hallar una ecuación de una recta que forme un ángulo, es decir, aquí tenemos, nos piden con un ángulo, voy a poner así, mejor lo pongo con ángulo alfa, voy a apuntar los datos, ¿vale? Pi cuartos radianes, que esos son 45 graditos, ¿vale? Con la recta R, estamos buscando una recta S que forme ese ángulo con la recta R con R, ¿vale? Que esté contenida en el plano pi, ¿de acuerdo? Está contenida en pi, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y que pase por el punto 0, 0, 0. O sea, un punto de S es el 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, si está contenida en pi, si yo tengo el plano pi con su vector, ¿no? Que hemos dicho, oye, el vector director, ojito, que es perpendicular al plano. Pero si yo tengo la recta S contenida en esa misma superficie, pues pertenece al plano pi. Es decir, el vector de S, pues tendrá una coordenada, la voy a poner así, en X, otra en Y,
y otra en z, ¿no? Este vector de S que tiene coordenadas x y z, respecto al plano, al vector UPI, al vector director del plano, ¿cómo es? Es perpendicular. Lo voy a poner con otro color, ¿vale? Es perpendicular. Por tanto, si yo lo multiplico, el vector de S, como es perpendicular, su producto escalar, ¿qué va a ser? Va a ser 0. ¿Cuál es el vector de pi? Pues antes lo hemos visto, ¿no? Era el 0, 0, 1, que lo sacábamos de aquí, ¿vale? Lo apunto por aquí, es el 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Ahí va. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por 0, 0, 1, y eso que tiene que ser igual a 0. Es decir, x por 0, sigo por aquí, sería 0 más 0 más z igual a 0. Es decir, de aquí saco que la componente z del vector vs, de esa recta S que estoy buscando, la componente z es 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sé que al menos vs pues tiene una componente x, otra y y otra que es 0. Bueno, pues algo es algo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos que forma un ángulo de 45. Voy a ir a por este dato. ¿Cómo se calcula el ángulo? Cuando me dan el dato de ángulo entre dos rectas, ¿cómo puedo trabajarlo? Con el coseno de ese ángulo. El coseno de 45, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a, acuérdate, era denominador. Arriba teníamos que poner el valor absoluto del producto escalar de los vectores directores de las dos rectas, es decir, todo ese rollo que significa. Tengo que coger vs de las dos rectas, ¿no? 45 es entre R y S. Pues coges el producto escalar de VR y de vs, ¿de acuerdo? La recta R, claro, es la que mira, la tengo aquí, la recta R, bueno, acuérdate que viendo esto, VR, acuérdate, viendo las paramétricas, era el vector es el 1, 0, 0, ¿vale? Coeficientes de lambda. Como solo tiene lambda en la X, tiene solo coeficiente 1, el resto es 0, 0, ¿vale? Bueno, pues tendría ese vector de R y abajo el módulo del vector de S por el módulo del vector R. Cuidado con esas verticales, que la de arriba es valor absoluto y las de abajo son módulos de los vectores directores. ¿Esto a qué es igual? Coseno de 45. V de S, yo sé que es x y 0, voy a poner así, x y 0, y lo multiplico por v de R, que es 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Valor absoluto. ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser x cuadrado más y cuadrado más 0 al cuadrado, que no puntúa, multiplicado por el otro módulo, que es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 1 al cuadrado. ¿Qué me queda? Bueno, pues me queda una expresión más reducida, coseno de 45, si lo pongo en la calculadora, no sé si la tengo en modo coseno de 45, es raíz de 2 entre 2, ¿vale? Entonces esto da raíz de 2 entre 2, y esto da x por 1, x, y por 0, 0, 0 por 0, 0, es decir, da valor absoluto de x partido, el 1 no pinta nada, x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a raíz de 2 entre 2 es 1 partido raíz de 2, es decir, el 1 multiplicaría a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y eso es como poner 1 raíz de 2. Esto de aquí es 1 entre raíz de 2, ¿vale? Entonces he multiplicado la raíz por 1,
me da la raíz, y raíz de 2 por x. Simplemente estoy despejando, ¿vale? No tiene más historia, ¿eh? Raíz de 2 por valor absoluto de x, que es x. ¿De acuerdo? Voy a mantener el valor absoluto porque esto hay que saber un poco pues cómo despejarlo. Cuando elevas al cuadrado, yo si me quiero quitar esta raíz, elevo todo al cuadrado, ¿no? Lo voy a poner con otro colorcito, en negro, por ejemplo. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Cuando elevas un valor absoluto al cuadrado, se queda el interior como elevado al cuadrado. Es decir, el valor absoluto hace que un positivo o negativo dé siempre positivo, ¿no? Valor absoluto de menos 5, 5. Valor absoluto de 5, 5. En todo caso, elevado al cuadrado sería como tener ese valor al cuadrado, x al cuadrado. Este cuadrado con la raíz se va y me queda x cuadrado más y cuadrado es igual a raíz de 2 al cuadrado 2 por x cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué queda? Pues esto queda, aquí se me ha tachado un poquito, eso sería que y cuadrado es igual a x cuadrado. Y esto, cuando se cumple, hombre, pues eso significa que la y, claro, aquí cuidado, porque esto de aquí, cuidado con ese tipo de movimientos, porque ahora lo que viene, ¿eh? Fíjate, tú podrías decir, siguiendo por aquí, ¿no? Y digo, yo tengo y cuadrado igual a x cuadrado, bueno, pues sin problema, venga, cuadrado, cuadrado, y venga, y igual a x. Ojo con esto, ojo, te voy a poner aquí un ojo gigante de los míos. ¿Por qué? Porque te estás cargando soluciones. Realmente hay que despejar, ¿no? O sea, no hay que hacerlo así. Habría que hacer y igual raíz más menos la raíz cuadrada de x cuadrado. Es decir, y es igual a más menos x. Es decir, hay dos casos. Que la y valga x y que la y valga menos x. ¿De acuerdo? Ojo con ese tipo de jugadas porque te puedes comer soluciones. Estás resolviendo como una ecuación, ¿no? Que tiene grado 2, luego te va a dar dos alternativas, igual a x igual a menos x, ¿de acuerdo? Tienes que despejar, ¿vale? Y eso te genera un más menos raíz de x cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso te genera más menos x. Y eso te genera esas dos opciones. Vamos a ver esas dos opciones. Si yo tengo igual a x, significa que mi vector, porque acuérdate que x y z estamos aquí, con la z que hemos demostrado que era 0, ¿no? La z 0, es decir, con z igual a 0, ¿qué tengo? Y igual a x, pues tendría x, ¿no? Tendría x, tal cual. Luego tendría la y, que decimos igual a x, luego vuelvo a poner x, y la z que es 0. Es decir, esto equivale a tener x, sacando como factor común, ¿no? Eso es como un vector equipolente, ¿no? Que veíamos en la teoría. Es un vector proporcional, ¿no? Yo puedo tener el vector 5, 5, 0, 4, 4, 0, 7, 7, 0, menos 3, 3, 0, x, x, 0, el valor que sea. Yo puedo sacar el valor de x hacia afuera, entonces me quedaría 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Y cuando tú sacas esta x hacia afuera, eso equivale a tener el vector 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la y igual a menos x. Yo tendría x, luego en vez de poner la y pongo menos x y luego el 0. Es decir, yo puedo sacar la x fuera y me queda 1 menos 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, esto es como decir, oye, yo puedo tener el vector 5 menos 5, 0, o un vector equipolente igual de válido que 5 menos 5, 0, por decir un valor, sería 1 menos 1, 0, quitando esa proporción del 5, ¿no? Que lo hace equipolente. Entonces, esto sería 1 menos 1, 0. ¿De acuerdo? Por eso se puede hacer
ese paso de aquí, ¿de acuerdo? Yo te lo explico para que sepas un poco por qué hacemos las cosas, ¿vale? En definitiva, tendría dos posibles vectores de S. ¿Qué ecuaciones voy a tener? Bueno, pues duplico la pizarrita y las pongo aquí, ¿vale? Vale, esto lo voy a borrar. Y ya tengo esos dos vectores. ¿Y ahora cómo construimos la recta? Bueno, pues por cada opción, por cada vector que hemos sacado, lo que vamos a hacer... Voy a reducir el tamaño de la goma, que si no luego me llevo sustos. Vale, pues sigo por aquí en rojo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una primera... Uy, ya sabía yo, ¿eh? Venga, a ver si esto... Y esto no sé si me quedó muy grueso ahora. Una primera opción. ¿Vale? Bueno, esto, a ver si puedo... ¿Puedo dejarlo? Aquí va. Si no, es muy grueso, ¿eh? Una primera opción. ¿Cuál es la primera opción? Bueno, pues yo puedo tener el vector de S, el que he sacado, el 1, 1, 0, y siempre me dicen que pase por el punto 0, 0, 0. Entonces aquí ya saco la recta S en una primera expresión de paramétricas. Ten en cuenta que lo que te he dicho antes, ¿no? Puedes sacar la ecuación en continuo, pero la componente en z te va a dar una componente del vector 0 en el denominador. ¿De acuerdo? Tú cuando saques la continua, acuérdate, ¿eh? Si tiras por la ecuación continua, si no te fijas en que tienes tanto 0 y haces x menos el punto partido vector igual a y menos el punto partido vector, hasta aquí va bien, ¿no? X entre 1 y entre 1, z menos el punto partido vector. ¿Qué pasa? Que aquí, cuidado, porque esto no se lee bien, ¿de acuerdo? Es la única limitación que tiene esa ecuación. El resto es una ecuación que por lo general, en los ejercicios que hemos ido haciendo, a mí me usan todas las ecuaciones, pero esa en particular también pues tiendo a ella, cuando tengo que un punto y un vector sin componente 0 en el vector, ¿vale? Bueno, pero volviendo aquí, en ese caso lo más seguro es que tires a las paramétricas, es decir, hagas x, parámetro x, o cualquier punto de la recta S va a tener como componente x, va a ser punto 0 más lambda vector, es decir, 1 por lambda. Y es igual a punto 0, no escribo nada, más 1 por lambda. Z igual a 0 más 0 por lambda, 0. ¿De acuerdo? Esa sería la primera. La segunda solución posible, pues tomar el vector de S que he sacado de la otra combinación, 1 menos 1, 1 menos 1, 0 y el mismo punto, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué tenemos? Recta S en paramétricas será x es igual punto 0 más lambda vector, 1 por lambda, lambda, y es igual a punto siempre 0 más lambda por vector, en ese caso menos 1 por lambda, menos lambda, y luego la z que es Serapio porque son 0 tanto en punto como en vector. ¿De acuerdo? Y esas serían las dos posibles soluciones de la recta. Bueno, si retrocedemos, esto sería todo el desarrollo, ¿vale? Repasamos las ideas más importantes. En el primer apartado, en cuanto nos piden cosas, ¿no? Pero ya ves que hemos identificado rápidamente de estas paramétricas
el punto y el vector, ¿vale? Punto 0, 0, 0, vector 1, 0, 0. Lo hemos puesto aquí y hemos resuelto el primer apartado. Al pedirnos una recta que sea paralela al plano pi, es perpendicular al vector director de ese plano. Y como también es perpendicular a la recta R, pues es perpendicular a ambas. Y cuando buscamos un vector perpendicular a otros dos, pues el producto vectorial nos va que ni pintado. Lo ponemos nuestros dos vectores, el del plano y el de la recta, y sacamos el vector de S. ¿De acuerdo? Como me dan un punto por el que pasa, me dan punto el 1, 1, 1 que me daban y este vector 0, 1, 0 y compongo ya la primera recta solución. En el segundo apartado me piden una ecuación de una recta que forme 45 grados, pi cuartos radianes, con la recta R, contenida en el plano pi. Bueno, la recta forma 45 grados con la recta R y está contenida en el plano pi y pasa por un punto 0, 0, 0. Bueno, aquí al estar contenida en el plano, lo que puedo hacer es el producto escalar del vector de la recta S que busco y el del plano 0, 0, 1 tiene que dar 0. De ahí saco que la componente en Z tiene que ser igual a 0. ¿Para qué me vale? Pues cuando llevo esa estructura, que es un vector x y 0, porque tiene la componente z igual a 0, y hago el producto escalar dentro de la fórmula del coseno del ángulo de las dos rectas, pues veo que ya solo me queda la componente x, ¿de acuerdo? Me queda una ecuación que puedo seguir trabajando y me lleva a esta expresión de aquí. Aquí, ojo, porque es muy típico decir, bueno, y cuadrado igual a x cuadrado, pues venga, quito los cuadrados y a correr. No, hay que despejar, ¿vale? Es como si fuese una ecuación, despejar la y más menos, como indica su índice, dos soluciones, dos opciones, más menos raíz cuadrada de x cuadrado, que eso es x, y ya tienes igual a x igual a menos x. ¿De acuerdo? Como dos alternativas. Cuando analizas cada alternativa y pones esa misma estructura en el vector de la recta, tienes una componente genérica x, una componente genérica y que se puede expresar como x, y luego un 0. Eso te permite sacar x hacia afuera como si fuese un factor común, que es un poco el concepto de vectores proporcionales o equipolentes, y te permite sacar un vector, por decirlo así, raíz, te voy a decir como no unitario, bueno, en ese caso no es unitario, pero bueno, un vector raíz, llámalo vector raíz, que sería el 1, 1, 0. Lo mismo lo puedes hacer con igual a menos x, sacas el otro vector y tienes dos posibles vectores solución de esa recta que buscamos. Como tiene que pasar por el punto 0, 0, 0, pues con vector de cada opción y el punto que es el mismo, siempre el 0, 0, 0, el origen, construyo las dos soluciones de la recta buscada, esa recta S. Bueno, pues con esto he terminado otro ejercicio, un ejercicio muy representativo de geometría analítica, de rectas, ángulos, planos, y que espero que hayas entendido. Así que ya sabes, mucho ánimo, ya ves que razonando siempre se va sacando cualquier ejercicio que nos pongan. Pueden ser más o menos pesados, pero siempre se saca. Así que te animo a seguir y nada, te veo en el próximo ejercicio. Venga, un abrazo. Chao.